Laudetur Jesus Christus. En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe. Un cordial saludo de María Fernanda Bernasconi, Cecilia de Malac, Mónica Zorita, Raúl Cabrera y los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de hoy martes 28 de octubre, día en el que recordamos, entre otros, a los santos Simón y Judas, apóstoles. Gracias por poner ante Dios y a la Iglesia el clamor silenciado de los pobres. El Papa Francisco recibe a los participantes en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares, Tierra, Techo y Trabajo, sin olvidar la paz y la ecología, sobre la cual está preparando una encíclica. No para los pobres, sino con los pobres. Sobre este encuentro de movimientos populares, damos la voz a tres de los participantes: Monseñor Sánchez Orondo, Juan Grabois y el presidente boliviano Evo Morales. Estar dentro de la Iglesia, no detenernos en la recepción. Reflexión del Papa Francisco en su homilía en la misa de la mañana en la casa de Santa Marta. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La actividad del Papa es noticia. Gracias por poner ante Dios y la Iglesia el clamor silenciado de los pobres. El Papa Francisco agradeció a los participantes en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares, celebrado en el Vaticano desde el 27 al 29 de octubre, por haber aceptado esta invitación para debatir tantos graves problemas sociales que aquejan al mundo de hoy. Ustedes que sufren en carne propia la desigualdad y la exclusión, porque el mundo se ha olvidado de Dios que es Padre, se ha vuelto huérfano porque dejó a Dios de lado. Tierra, techo y trabajo. Es extraño, pero si hablo de esto para algunos, resulta que el Papa es comunista, destacó el obispo de Roma, recordando que el amor a los pobres está al centro del Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, tras señalar que este encuentro con el Papa no responde a una ideología, recordando que la palabra solidaridad, que no cae bien, es un modo de hacer la historia, y eso hacen los movimientos populares. Este encuentro de movimientos populares es un signo, es un gran signo. Vinieron a poner en presencia de Dios, de la Iglesia, de los pueblos, una realidad muchas veces silenciada. Los pobres no solo padecen la injusticia, sino que también luchan contra ella. No se contentan con promesas ilusorias, excusas o coartadas. Tampoco están esperando de brazos cruzados la ayuda de ONGs, planes asistenciales o soluciones que nunca llegan, o si llegan de tal manera que van en una dirección o de anestesiar o de domesticar. Esto es medio peligroso. Ustedes sienten que los pobres ya no esperan, quieren ser protagonistas. Se organizan, estudian, trabajan, reclaman y sobre todo practican esa solidaridad tan especial que existe entre los que sufren, entre los pobres, y que nuestra civilización
parece haber olvidado, o al menos tiene muchas ganas de olvidar. Solidaridad es una palabra que no cae bien siempre. Yo diría que algunas veces la hemos transformado en una mala palabra. No se puede decir. Pero es una palabra mucho más que algunos actos de generosidad esporádicos. Es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad y la falta de trabajo, la tierra y la vivienda, la negación de los derechos sociales y de los derechos laborales. Es enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero, los desplazamientos forzados, las emigraciones dolorosas, la trata de personas, la droga, la guerra, la violencia y todas esas realidades que muchos de ustedes sufren y que todos estamos llamados a transformar. La solidaridad, entendida en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia. Y eso es lo que hacen los movimientos populares. Este encuentro nuestro no responde a una ideología. Ustedes no trabajan con ideas, trabajan con realidades, como las que mencioné y muchas otras que me han contado. Tienen los pies en el barro y las manos en la carne. Tienen olor a barrio, a pueblo, a lucha. Queremos que se escuche su voz, que en general se escucha poco. Tal vez porque molesta, tal vez porque su grito incomoda, tal vez porque se tiene miedo al cambio que ustedes reclaman. Pero sin su presencia, sin ir realmente a las periferias, las buenas propuestas y proyectos que a menudo escuchamos en las conferencias internacionales se quedan en el reino de la idea o en los proyectos. No se puede abordar el escándalo de la pobreza promoviendo estrategias de contención que únicamente tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados e inofensivos. Qué triste ver cuando detrás de supuestas obras altruistas se reduce a la otra persona a la pasividad, se la niega o peor, se esconden negocios y ambiciones personales. Jesús le diría hipócritas. Qué lindo es en cambio cuando vemos en movimiento a pueblos, sobre todo a sus miembros más pobres y a los jóvenes. Entonces sí se siente el viento de la promesa que aviva la ilusión de un mundo mejor. Que ese viento se transforme en vendaval de esperanza. Ese es mi deseo. Este encuentro nuestro responde a un anhelo muy concreto, algo que cualquier padre, cualquier madre quiere para sus hijos. Un anhelo que debería estar al alcance de todos, pero hoy vemos con tristeza cada vez más lejos de la mayoría. Tierra, techo y trabajo. Es extraño, pero si hablo de esto, para algunos resulta que el Papa es comunista. No se entiende que el amor a los pobres está al centro del Evangelio. Tierra, techo y trabajo, eso es por lo que ustedes luchan. Son derechos sagrados. Reclamar esto no es nada raro, es la doctrina social de la Iglesia. Voy a detenerme un poco en cada uno de estos, porque ustedes los han elegido como consigna para este encuentro. Tierra. Al inicio de la creación, Dios creó al hombre, custodio de su obra,
encargándole que la cultivara y la protegiera. Veo que aquí hay decenas de campesinos y campesinas y quiero felicitarlos por custodiar la tierra, por cultivarla y por hacerlo en comunidad. Me preocupa la erradicación de tantos hermanos campesinos que sufren el desarraigo y no por guerras o desastres naturales. El acaparamiento de tierras, la desforestación, la apropiación del agua, los agrotóxicos inadecuados son algunos de los males que arrancan al hombre de su tierra natal. Esta dolorosa separación, que no es solo física, sino existencial y espiritual, porque hay una relación con la tierra, está poniendo a la comunidad rural y su peculiar modo de vida en notoria decadencia y hasta en riesgo de extinción. La otra dimensión del proceso ya global es el hambre. Cuando la especulación financiera condiciona el precio de los alimentos, tratándolo como a cualquier mercancía, millones de personas sufren y mueren de hambre. Por otra parte, se desechan toneladas de alimentos. Esto constituye un verdadero escándalo. El hambre es criminal. La alimentación es un derecho inalienable. Sé que algunos de ustedes reclaman una reforma agraria para solucionar algunos de estos problemas. Y déjenme decirles que en ciertos países, y acá cito el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, en algunos países la reforma agraria es, además de una necesidad política, una obligación moral. No lo digo solo yo, está en el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Por favor, sigan con la lucha por la dignidad de la familia rural, por el agua, por la vida, y para que todos puedan beneficiarse de los frutos de la tierra. Segundo, techo. Lo dije y lo repito, una casa para cada familia. Nunca hay que olvidarse que Jesús nació en un establo, porque no había lugar en el hospedaje. Que su familia tuvo que abandonar su hogar y escapar a Egipto perseguida por Herodes. Hoy hay tantas familias sin vivienda, o bien porque nunca la han tenido, o bien porque la han perdido por diferentes motivos. Familia y vivienda van de la mano. Tercero, trabajo. No existe peor pobreza material, me urge subrayarlo, no existe peor pobreza material que la que no permite ganarse el pan y priva de la dignidad del trabajo. El desempleo juvenil, la informalidad y la falta de derechos laborales no son inevitables. Son resultado de una previa opción social, de un sistema económico que pone los beneficios por encima del hombre. Si el beneficio económico sobre la humanidad, sobre el hombre. Son efectos de una cultura del descarte, que considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar. Hoy, al fenómeno de la explotación y de la opresión, se le suma una nueva dimensión, un matiz gráfico y duro de la injusticia social. Los que no se pueden integrar, los excluidos, son desechos, son sobrantes. Esta es la cultura del descarte. Y
Sobre esto quisiera ampliar algo que no tengo escrito, pero se me ocurre recordarlo ahora. Esto sucede cuando al centro de un sistema económico está el Dios dinero y no el hombre, la persona humana. O sea, al centro de todo sistema social o económico tiene que estar la persona, imagen de Dios, creada para que fuera el dominador del universo. Cuando la persona es desplazada y viene el Dios dinero, sucede esta trastocación de valores. Y también han hablado de la paz y de ecología. Es lógico, no puede haber tierra, no puede haber techo, no puede haber trabajo si no tenemos paz y si destruimos el planeta. Son temas tan importantes que los pueblos y sus organizaciones de base no pueden dejar de debatir. No pueden quedar solo en manos de los dirigentes políticos. Todos los pueblos de la tierra, todos los hombres y mujeres de buena voluntad, tenemos que alzar la voz en defensa de estos dos preciosos dones, la paz y la naturaleza. La hermana y madre tierra, como la llamaba San Francisco de Asís. Sé que entre ustedes hay personas de distintas religiones, oficios, ideas, culturas, países, continentes. Hoy están practicando aquí la cultura del encuentro, tan distinta a la xenofobia, la discriminación y la intolerancia que tantas veces vemos. Entre los excluidos se da ese encuentro de culturas donde el conjunto no anula la particularidad. El conjunto no anula la particularidad. Por eso a mí me gusta la imagen del poliedro, una figura geométrica con muchas caras distintas, pero que está junto. El poliedro refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan la originalidad. Nada se disuelve, nada se destruye, nada se domina, todo se integra, todo se integra. Hoy también están buscando esa síntesis entre lo local y lo global. Sé que trabajan día tras día en lo cercano, en lo concreto, en su territorio, su barrio, su lugar de trabajo. Los invito también a continuar buscando esa perspectiva más amplia, que nuestros sueños vuelen alto, que nuestros sueños abarquen el todo. Yo los acompaño de corazón en este camino. Y digamos juntos desde el corazón, ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ninguna persona sin la dignidad que da el trabajo. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. El Papa abrazó y saludó a las decenas de representantes de los movimientos populares llegados de diferentes países en un encuentro mundial que se celebra en el Vaticano hasta el 29 de octubre. Campesinos, cartoneros, agricultores, mujeres indígenas. Escuchemos a uno de sus representantes, el abogado argentino Juan Grabois, quien explica cómo están viviendo estos días en Roma. Bueno, ayer tuvimos una jornada muy intensa, muy revolucionaria, muy novedosa, muy profunda de reflexión, digamos, muy agradecido de todos los obispos que participaron de una manera con humildad, con escucha, comprometiéndose a reafirmar y profundizar el trabajo de la Iglesia con los tres sectores que están representados en este encuentro, los sectores excluidos de la vivienda, del trabajo con derechos y del campo. Y lo más lindo es que cada uno dijo con coraje, pero con respeto lo que quiso decir, lo que sentía, explicó su realidad y también su pensamiento, la forma en la que tiene para abordar esa realidad, en un clima de apertura y de encuentro que nos va a hacer bien a todos. Después hoy tuvimos un
acontecimiento también histórico, creo. En la catedral pudimos hacer una misa muy parecida a las que hacíamos con Bergoglio en la ciudad de Buenos Aires, donde se bendijeron 3 ofrendas representativas de los 3 sectores. Llegó un carrito latinoamericano de cartoneros hasta el Vaticano, cargado también con los símbolos de las esperanzas, de los sufrimientos y de la lucha de tantos excluidos que hay hoy en la tierra. Y ahora, bueno, un momento esperado por todos, importante, que es el momento de saludar y de escuchar al Papa Francisco, complejo desde el punto de vista logístico, porque somos muchos, pero bueno, sabemos que Francisco tiene una paciencia infinita, sobre todo con los humildes, y bueno, después escucharlo y también tal vez a hacerle alguna pregunta, transmitirle algo, y mañana tendremos tiempo de evaluar con más tranquilidad los resultados de esta jornada. Y yo creo que para muchos es... Bueno, para todos algo inolvidable. Yo he visto muchos compañeros y compañeras que conozco hace tiempo y que están reencontrándose con su carácter de católicos, digamos, ¿no? Con su tradición, con sus raíces, después de mucho tiempo de sentirse afuera, excluidos, marginados, no solamente de la sociedad, sino también de la Iglesia. Y este verdadero milagro de que personas que tal vez hace años que no rezaban, puedan volver a reencontrarse con Dios y con la Iglesia, es parte del trabajo de este encuentro. No, obviamente no todo, porque no todos son católicos, pero es una parte importante. Y por otro lado también que sea también inolvidable para las personas de la Iglesia, para los pastores de la Iglesia, para que también puedan aprender a trabajar con nuestros compañeros codo a codo, y no ya para los pobres, sino con los pobres, al lado de los pobres, y si es necesario atrás de los pobres, apoyándolos en sus propias luchas, sus propios anhelos y sus propias reivindicaciones, no como un objeto pasivo que está esperando que venga alguien a resolver los problemas, sino como protagonistas de su propio destino. Monseñor Sánchez Sorondo, del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, reflexiona sobre las palabras del Papa en el encuentro. El mensaje del Papa me pareció muy importante, porque, como él dijo, estos movimientos populares nos estimulan y nos hace ver los problemas reales que tiene la gente, y cómo, en definitiva, una sociedad, un conjunto de países que busca principalmente el profit, o sea, la ganancia económica, en definitiva va dejando por el camino tanta gente destrozada, que componen las famosas Villa Miserias, las famosas favelas, las famosas bidonville, y que realmente se defienden como pueden para no estar completamente excluidos de la sociedad. De manera que hay que realmente pensar en una situación como la que hay, ante tantos problemas, cómo realmente poder servir al bien común, que es concretamente cada persona, y que es concretamente, sobre todo, siguiendo el mensaje de Jesucristo de las bienaventuranzas, que es sobre todo el pobre, el que sufre, el que llora, el que se ocupa de la justicia, el que hace justicia con los otros. Y me pareció que eso, como dijo el Papa, por otra parte, me acusan de comunista porque yo abro las puertas a los pobres, pero resulta que Cristo dice lo mismo. El presidente de Bolivia, Evo Morales, también presente en el encuentro, habló para el micrófono de la radio del Papa. Es muy profundo, por la vida, por la humanidad, contra la guerra, por la justicia, y lo más interesante, que debe ser una obligación moral la tenencia de tierra para el pueblo que vive en el campo, en las áreas rurales. Yo incluiría ahí, debe ser una obligación moral de los estados, de gobiernos, de garantizar los servicios básicos como un derecho humano, los derechos colectivos. Yo digo de verdad, ahora sí siento que tengo papa, perdone, siento que tengo papa. Muchas gracias. Para Radio Vaticano, Mónica Zorita. Radio Vaticana.